Hola, estás en una cápsula de conocimiento creada por Ninfa Vega Monsalve. Hoy hablaremos de algunos elementos que nos introducen a los procesos de investigación, específicamente el método científico. Para poder desarrollarlo, vamos primero a mirar el concepto de ciencia. Para ello nos vamos a apoyar en los argumentos escritos por el profesor colombiano e investigador Gregorio Calderón Hernández en un libro que publicó con la Universidad Nacional en el 2005 llamado Aprender a investigar investigando. En ese documento él plantea que la ciencia puede tener dos fines. Uno primero tiene que ver con la solución de los vacíos de conocimiento existentes en ese momento, o lo segundo, el planteamiento de soluciones a problemas reales, concretos, que afectan a un grupo o a una comunidad. Me voy a permitir leerlo. A través de la historia se han venido construyendo múltiples conceptos de ciencia, los cuales podrían clasificarse en dos. Un criterio dinámico que la define como una actividad social cuyo fin es obtener conocimientos sobre una realidad específica, y un criterio estático que sería el conjunto de conocimientos fruto de esa actividad. Para esta cápsula de conocimiento vamos a entender que cuando se hacen procesos de investigación se hace con dos grandes objetivos. El primero, solucionar vacíos de conocimiento, resolver una pregunta problematizadora que hoy día nadie ha dado solución. Y lo segundo y más importante, intentar que con ese conocimiento se puedan plantear soluciones a problemas concretos que afectan a una sociedad, a un grupo, a una comunidad. Este último es muy importante porque no se investiga solo por investigar, no se investiga para sacar un título académico, no se investiga para simplemente aparecer en Google cuando escriban los apellidos o para publicar en una revista científica. Se investiga porque se tiene la opción de solucionar los problemas cotidianos, los problemas que afectan a las comunidades. Ese es el verdadero sentido social de la ciencia. Pero la ciencia tiene unos criterios a partir de los cuales se puede decir si sigue o no todo este proceso del método científico. Algunos rasgos o características de la ciencia. Lo primero es que la ciencia tiene que tener validez. Y recordemos que la validez es el conjunto de esos argumentos que luego de su profundidad, de su sistematicidad, podemos entender como verdad. La validez la dan los argumentos. Cuando un concepto, cuando un modelo teórico da argumentos tangibles que nos pueden indicar que es verdad, entonces cumple ese criterio de validez. El segundo, la confiabilidad. No basta, no es necesario explicarlo. Lo siguiente, la sistematicidad. Y cuando hablamos de sistematicidad, es de un proceso lógico, de un paso a paso. En esta cápsula hablaremos de ese paso a paso conocido como método científico. También muy importante, la comunicabilidad. Uno no investiga para que cuando alguien lo lea no entienda ni pegue lo que se dijo. Uno investiga para que al final esos resultados puedan ser comprendidos, puedan ser analizados, puedan ser comunicados a toda la humanidad. Ese principio es muy importante. Y uno que es superior, que es maravilloso tenerlo en cuenta, la falibilidad. ¿Qué es la falibilidad? Es entender que la ciencia puede tener un principio de verdad hoy que mañana puede ser completamente cambiado. Lo que hoy consideramos como verdad, mañana puede no serlo. Un ejemplo, en 1800 se creía que las poblaciones afrodescendientes afro no tenían alma y por tanto ese era el criterio o la justificación para faltar a sus derechos humanos, para esclavizarlos. Hoy día existe conciencia de que eso que antes se creyó verdad jamás lo fue, hoy sobre todo no lo es, y que por el contrario somos seres humanos que merecen nuestro respeto, así como todos los seres humanos. Como la intención de esta cápsula es hablar sobre el método científico, entonces me voy a permitir esta diapositiva tomada de un gran amigo e investigador también colombiano, Héctor Mauricio Serna Gómez, que resumió en una clase de maestría de la Universidad de Manizales el método científico. Él básicamente lo resumió en una pirámide. El método científico, recordemos, es el paso a paso para poder realizar un proyecto de investigación. Ese paso a paso inicia, como ustedes lo ven, con la formulación del problema y está en la base de la pirámide por ser un asunto vital. Si no se formula adecuadamente el problema, muy seguramente los resultados de esa investigación no van a ser satisfactorios. Cuando se formula el problema, lo primero que se tiene que hacer es plantear la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que vamos a resolver?
¿Cuál es que es ese vacío de conocimiento? Y eso se formula a través de una pregunta. Un ejemplo, ¿cuáles son las causas de la desnutrición infantil en La Guajira? ¿Cuáles son las razones por las cuales los niños de La Guajira hoy se mueren de hambre? Esa podría ser una pregunta que además está muy en el contexto de lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Esa formulación del problema tiene también, además de la pregunta, unos objetivos, una descripción del problema, una justificación, un alcance de la investigación. ¿Qué es lo que se pretende con esa investigación? Eso traducido en unos objetivos específicos de la investigación. Cuando ya se tiene claro ese panorama de qué es lo que voy a investigar, sigue entonces el marco teórico o el modelo teórico. Que como su nombre lo indica, el modelo teórico es el consolidado de teorías, de conceptos, de razonamientos, de teóricos que pueden fundamentar mi investigación. De esa formulación inicial del problema, pues salen unos temas gruesos, unas categorías, unas variables gruesas de la investigación. En el caso que les puse de ejemplo, podríamos decir que las categorías gruesas, los temas gruesos de la investigación ahí son la desnutrición infantil, son el contexto de La Guajira. Pues lo que hacemos entonces en ese marco teórico es desarrollar teóricamente qué vamos a entender nosotros por nutrición, por desnutrición, cuáles son los conceptos que se han venido formando frente a esa categoría, quiénes son los principales teóricos, qué han dicho las instituciones, qué han dicho los autores naturales frente a ese tema. ¿Cómo se concibe la desnutrición o la nutrición infantil? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Recordemos cuando nos enseñaban en primaria que uno cuando se pregunta debe responder casi que a 6 planteamientos. El qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué, el para qué. Esas preguntas deben estar resueltas a través de ese marco teórico. El marco teórico en un proceso de investigación es lo que fundamentará luego el análisis de los resultados, de allí su gran importancia. Cuando se tiene todo esto listo, pasamos entonces al siguiente, que tiene que ver con ese proceso de marco metodológico. Antes de este trabajo de campo que ustedes están viendo aquí en la diapositiva, hay un componente que se llama marco metodológico y es definir el cómo voy yo a abordar ese objeto de estudio. ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? Voy a hacer una investigación cuantitativa, voy a hacer una investigación cualitativa, voy a hacer una investigación con métodos mixtos. ¿Cuál será el nivel de exploración en mi investigación? ¿Va a ser una investigación descriptiva? ¿Va a ser una investigación que explique el fenómeno? ¿O por el contrario, voy a pretender predecir el fenómeno? Luego, ¿cómo van a ser las características de mi muestra? Voy a entrevistar solo a familias, voy a entrevistar a los niños, voy a investigar las instituciones del Estado que tienen que ver con los factores de nutrición y de salud de esa comunidad de niños en La Guajira. ¿Cuántos niños voy a entrevistar? Ahora bien, ¿los voy a entrevistar o voy a utilizar encuestas o voy a utilizar observaciones o voy a utilizar listas de chequeo? Es decir, en ese marco o en ese método metodológico, valga la redundancia, tengo que definir el cómo de la investigación. Luego entonces ahí sí inicio el trabajo de campo. No me puedo ir a hacer trabajo de campo hasta que ese marco metodológico no esté previamente diseñado. Esos instrumentos no estén validados, no estén organizados en el contexto de mis objetivos específicos. Luego de realizar ese trabajo de campo, que es irme allá a hacer las entrevistas, a hacer las observaciones, a hacer las encuestas, pues sigue todo un proceso de análisis de resultados. Y para poder hacer ese análisis de resultados, lo primero que tengo que hacer es organizar la información, sistematizar las entrevistas. Si yo las grabé, pues naturalmente con autorización de la muestra, entonces las debo transcribir, luego las debo sistematizar. Existen software que me ayudan como el Atlas Team. Y luego tengo que categorizar toda esa información para finalmente entender qué es lo que me dice la muestra, qué es lo que está en ese contexto de las entrevistas y de los cuestionarios. Cuando ya he realizado todo ese análisis de resultados, pues sigue la publicación de esos resultados. Recordemos que esos resultados deben ser divulgados para poder generar un impacto y que esos resultados me van a generar a mí unas conclusiones.
Cuando yo estoy haciendo introducción a la investigación, pues lo primero que debo hacer para poder investigar se llama anteproyecto de investigación, que como su nombre lo insinúa, un anteproyecto de investigación es como el diseño metodológico, teórico, estructural de mi propuesta de investigación. Yo no me puedo ir a hacer encuestas, a hacer entrevistas, sin antes diseñar el proyecto. Mirar cuáles serán las corrientes teóricas, metodológicas que me acompañarán en toda esta indagación. Un anteproyecto de investigación está compuesto a su vez por los siguientes ítems. Un título del proyecto, que por lo general sale de esa pregunta de investigación, unos antecedentes, un estado del arte, qué se ha indagado antes, qué se ha averiguado antes, qué instituciones, qué personas han averiguado sobre esa pregunta de investigación que yo tengo, una justificación de esas razones. Por lo general la justificación tiene a su vez 5 elementos. ¿Cuál es la relevancia social, la relevancia teórica, la relevancia práctica? ¿Cuál es la viabilidad y cuál es la conveniencia de hacer esa investigación? Planteamiento del problema es describir lo que está pasando que me justifica hacer una investigación, porque recuerden, aunque haya una pregunta de investigación, no toda pregunta de investigación justifica hacer todo un proyecto de investigación. Los objetivos específicos, también el objetivo general, el marco teórico, el marco metodológico que ya conversábamos, qué espero yo encontrar, cuáles serán esos resultados esperados. Uno de esos resultados puede ser naturalmente la respuesta a ese objetivo o a esa pregunta, pero también la publicación de una memoria, la publicación de un artículo científico, la realización de un simposio, de un evento académico para poder dar a conocer esos resultados. Todos esos son resultados esperados. Las estrategias de comunicación y divulgación. ¿Cómo voy yo a hacer posible que luego de encontrar la respuesta a esa pregunta, resolver esos objetivos, la comunidad se va a enterar de mis resultados? Recordemos, no investigamos y no tiene sentido investigar para que esos resultados se queden en mi computador o se queden en la biblioteca de mi universidad. No tiene sentido, porque entonces la comunidad científica, la comunidad académica no se va a enterar de lo que yo encontré y eso no le va a aportar al universo, no le va a aportar al mundo. Y por último, los aspectos financieros y administrativos de la investigación, es decir, cuánto tiempo va a tomar, qué recursos usted va a requerir para hacer esa investigación. Para investigar se necesitan recursos, fotocopias, internet, personal, software para sistematizar la información, luego recursos para publicar los resultados, y todo eso se tiene que considerar a la hora de plantear el anteproyecto de investigación. Espero mucho que esta cápsula de conocimientos haya podido facilitar la comprensión de algunos aspectos importantes en la introducción a la investigación. Si tienes comentarios, inquietudes, dudas, con mucho gusto las atenderé a través del correo ninfavegamonsalve@gmail.com. Feliz tarde.